Nos ven por internet. Buenas noches, sean todos bienvenidos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos? Qué bueno, es una bendición poder estar aquí recibiendo palabra. Qué bueno que hizo planes para estar acá. Es mejor que en cualquier otro lado. Qué bueno que pudo vencer el tráfico de esta gran ciudad para estar acá. Vamos a la palabra de Dios. Le invito a que abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 3, versículo 13. Mateo capítulo 3, versículo 13. Hemos iniciado una serie el 4 de enero, del 4 de este mes, que se llama El sentir de Cristo Jesús. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy es cumpliendo con toda justicia. Mateo capítulo 3, versículo 13, cumpliendo con toda justicia. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Entonces le dejó. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, porque tú, como cantábamos hace un rato, nos atraes con cuerdas de amor. Y nosotros, Señor, no podemos hacer otra cosa sino responder ante a ese enorme amor, a ese de tal manera como dice tu palabra, ese amor tan grande que tú has derramado, Señor, a tu sangre en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados, para pagar la deuda que nosotros merecíamos pagar. Y Señor, al resucitar, nos resucitaste a nosotros contigo y nos resucitaste para que podamos vivir ya no para nosotros, sino para una nueva vida. Bendice este tiempo, Señor. Bendice, Señor, mi boca, que hable solamente tu palabra. Los oídos de mis hermanos, Señor, abre su entendimiento a pesar de el cansancio que pueda haber. Que podamos, Señor, quitar toda distracción del medio para enfocarnos únicamente en lo que tú tienes para hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Aquellos quienes hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús, somos llamados a tener el sentir de Cristo Jesús, o mejor dicho, nos es mandado tener el sentir de Cristo Jesús. La palabra sentir tiene que ver con una forma de pensar, eso lo vimos en la primera enseñanza, tiene que ver con una forma de pensar que fluye desde la palabra de Dios, porque hay muchas formas de pensar, ¿verdad? Pero no todas fluyen desde la palabra de Dios. Entonces, tener el sentir de Cristo tiene que ver con la forma de pensar que fluye desde la palabra de Dios. Y algo interesante e importante para decir es que esa manera de pensar que tiene que ver con la palabra de Dios, a menudo, si no es que siempre, choca con nuestros paradigmas, choca con nuestras ideas, con nuestra manera de pensar y nos demanda obediencia. ¿Sí se va entendiendo lo que voy diciendo? O sea, nosotros tenemos una manera de pensar, escuchamos la palabra, choca, por supuesto, porque yo pienso de una forma, la palabra me dice otra cosa, pero no tiene que quedarse ahí, en que me choca, sino tiene que quedar en esa obediencia, o tiene que llegar a esa obediencia que la palabra está demandando. Actitud también es otra de las palabras que traducen esa palabra sentir, y esto es el resultado de una forma de pensar en continua transformación, una forma de pensar que no es la misma de ayer, sino que va siendo transformada día a día a través de la palabra. De hecho, todo tiene que ver la palabra de Dios con arrepentimiento, que es un cambio de mentalidad. Eso es arrepentirse. Entonces, el resultado de una forma de pensar en continua transformación es una actitud cada vez más parecida a Cristo Jesús. Filipenses 2, 5 al 11, que es la base de nuestra enseñanza, no es solo una canción que se cantaba en la iglesia primitiva. Debe ser una realidad en nosotros de una forma continua. O sea, no es algo que hicimos una vez, yo ya lo hice, ya lo cumplí una vez, qué padre, un aplauso para mí, sino que es algo continuo en nosotros, Filipenses 2, 5 al 11. ¿Qué dice Filipenses 2, 5 al 11? Dice, entre otras cosas, y es en lo que nos vamos a centrar y nos estamos centrando en esta serie, que Jesús tomó forma de siervo. Y quienes somos sus discípulos, somos llamados y nos es demandado a que seamos siervos también. El servicio a Dios, hermanos, y esto lo he repetido, lo voy a seguir repitiendo, el servicio a Dios no es solamente para unos cuantos creyentes, sino para todos los creyentes. Desde que Dios sacó a su pueblo de Egipto, de hecho, en Éxodo 7:16, si lo puedes encontrar rápidamente, Éxodo 7:16, pero quizás tú recuerdas la historia bíblica, Dios le decía a Faraón una cosa, le decía: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Eso es lo que Dios le decía por medio de Moisés.
aquel hombre que era tartamudo, que había matado a un egipcio. Bueno, usted sabe la historia. El mensaje que Dios tenía para Faraón de parte de Dios, por medio de Moisés, era: deja ir a mi pueblo, pero no nada más déjalo ir. Déjalo ir con un propósito, y ese propósito es para que me sirva. Y no es para que me sirva abajo de una palmera de cocos, ¿verdad? Con coco y así todo fresco, sino para que me sirva en el desierto. O sea, el servicio a Dios no tiene que ver con, hermanos, la fama y la fortuna de Hollywood. El servicio a Dios es el desierto, y las que sirven con niños me darán la razón, ¿verdad? No es cierto. Nuestro servicio, hermanos, debe de fluir desde nuestra comunión con Dios. Repito eso fue, si me pidieran que resumiera la enseñanza del viernes pasado, eso es. Nuestro servicio a Dios debe fluir desde nuestra comunión con Dios en su palabra y en la oración. Vimos que Jesús fue ejemplo de esto. De otra forma, cualquier cosa que nosotros hagamos va a ser en la carne y no difiere en nada de una actividad noble, de una actividad, ya ves que se hace en volunteering, se hace voluntario, un voluntariado por ahí, o una actividad comunitaria. Por ahí se juntan y salen a repartir comida o a hacer cosas de estas comunitarias. Si no fluye todo esto desde una comunión con Dios en su palabra y en la oración, todo eso pues está muy bonito, pero no tiene nada que ver con el servicio genuino a Dios. Sin el sentir de Cristo, eso es muy importante que lo tenga en su mente y en su corazón. Sin el sentir de Cristo, esto es actitud, forma de pensar, disposición. Sin esta, será imposible que usted pueda digerir esta enseñanza, que alguien pueda digerir esta enseñanza del día de hoy. Nuestros textos base narran un evento que marcó un antes y un después en el ministerio terrenal de Cristo Jesús. Ya estamos viendo cómo Cristo se insertó en este mundo, cómo fue que creció como un niño, instruido en la palabra, en una familia piadosa, y ahora vemos cómo antes y después de este evento inicia el ministerio terrenal de Cristo Jesús, y se trata de su bautismo. Por cierto, si usted no se ha bautizado, la del padrecito con el agua así, no vale. Si usted no se ha bautizado, bueno, es un buen punto que puede considerar el día de hoy. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de alguien real, y eso quiero dejarlo bien claro. Es alguien real, hermano. No es un personaje ficticio, no es una historia, un cuentito. Es un personaje real. Hay evidencias de esto. Es alguien quien vivió en un periodo de la historia, o sea, vino y se insertó en un periodo, en una época de la historia. Y como dije, esto es comparable. El Hijo de Dios se insertó en la humanidad en un lugar y en un momento de la historia. Así tenía que ser. El lugar era la nación de Israel, y en un momento conocido como los 400 años de silencio. El profeta Isaías había profetizado la venida del Mesías, antecedido por una voz en el desierto que iba a preparar su venida. De hecho, eso está en Isaías 43. Sería bueno, si toma sus notas, pueda anotar ese pasaje, Isaías 43. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. El último profeta había sido el profeta Malaquías. De hecho, lo vimos la semana pasada. Una de las religiones, el judaísmo, de las grandes religiones mundiales, así lo siguen enseñando, y ellos dicen: el último profeta fue Malaquías, y that's it. O sea, Jesús para los judíos no llega ni a profeta, llega a un maestro, alguien quien enseñó, hizo muchas cosas, pero para ellos no es el Mesías. Como dije, no llega ni a profeta. Para ellos, y en ese tiempo en el cual llegó Jesús, Malaquías había sido el último profeta. Y el mismo Malaquías, al final de su libro, de su profecía, en lo que nosotros conocemos como el capítulo 4, versículos 5 y 6, profetiza que Elías iba a volver. Acuérdense que Elías había sido tomado, ¿verdad?, de parte del cielo. O sea, desapareció Elías, y ellos, Malaquías había profetizado que Elías iba a volver antes que viniera el día de Jehová, lo que ellos entendían como el fin del mundo. Así que la nación de Israel estaba a la expectativa. Durante estos 400 años tenían cierta expectativa de que, esta era su mentalidad, Elías va a reaparecer y después fin del mundo, fin del fin, ¿verdad? Vamos a reinar y todo esto. Así que la nación de Israel estaba en esta expectativa. Jesús tenía 30 años viviendo ya en esta tierra. No se había manifestado todavía en su ministerio terrenal, todavía no había hecho ningún milagro, todavía no había sanado, no había hecho absolutamente nada. Jesús se había mantenido por 30 años en silencio. ¿Se imagina lo que es esto? Y no sé si alguna vez ha estado usted ante una necesidad y no ha hecho algo.
Bueno, no sé, yo me imagino que así era, ¿no? Jesús durante esos 30 años veía necesidades y el Señor le decía, todavía no es el tiempo, todavía no es el tiempo. Y bueno, eso es algo bueno para considerar, pero Jesús tenía 30 años en esa tierra, en esa nación y en esa etapa de la historia, los 400 años de silencio. Entonces, aparece en el río Jordán un profeta. La función de los profetas, no sé si usted lo tiene en mente, pero la función de los profetas era anunciar, era ser una alerta y anunciar, decirle al pueblo lo que Dios quería hablar. Este profeta se llamó Juan, y no apareció, y esto es importante, no apareció en el templo, cerca de la aristocracia judía ahí con los teólogos. Él no apareció en el templo, apareció en el desierto. ¿Se acuerda? Faraón, ¿verdad? Moisés diciéndole a Faraón de parte de Dios, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Así que algo nos quiere hablar y nos quiere decir algo Dios acerca del desierto. Ahí fue donde apareció Juan. Su parecido a Elías, o con Elías, era impresionante. Se vestía como él, comía como él, pero sobre todo predicaba como él. Por esto es que las multitudes, al oír que en el Jordán había un profeta muy parecido a Elías, dijeron, oye, como que ahí viene ya el final, ¿no? Así que las multitudes se acercaban al río Jordán en el desierto para escuchar lo que este profeta Juan, ellos pensaban Elías, tenía para decir. En Juan capítulo 1, versículo 19, vemos un poquito acerca de la actitud de Juan el Bautista. Dice Juan 1:19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Es decir, se empezó a oír, llegó hasta Jerusalén, que en el Jordán había un profeta muy parecido a Elías. Entonces los meros dijeron, bueno, pues vayan, mandaron a unos sacerdotes y a unos levitas y dijeron, pregúntenle, ¿no? Y le preguntaron, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el ungido, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Juan, hermanos, no dijo, soy el hijo de Zacarías, soy el hijo de Elizabeth, yo soy un milagro de Dios. No sacó nada de eso. Y eso es bueno para nosotros cuando nos preguntan quiénes somos, ¿verdad? ¿Cómo te llamo? ¿El Señor? ¿El licenciado? ¿El doctor? No. Elías no se dejaba llevar por eso, no sacó sus credenciales para impresionar a nadie. Él dijo, no. Y le dijeron, yo creo que se quedó así como en silencio el asunto, ¿no? Como, ok, bueno, entonces, ¿quién eres? Porque ellos estaban tan acostumbrados a los sacerdotes, los levitas, sacaran su linaje, ¿no? Yo soy de la tribu de Leví, el hijo de tal, y sacaban toda su genealogía para que todos dijeran, wow, ¿no? Pero Juan no, se quedó callado y dijo, no. Entonces, ¿quién eres? Versículo 22, para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Así como Facebook te dice, ¿no? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno, o sea, yo no soy él, ¿verdad? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Apeló su identidad con la palabra de Dios. Y eso es un buen principio para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, hay que ir a la palabra. Hay que ir a la palabra. Ella nos dice quiénes somos y todo lo demás. Tiene todas las respuestas. Juan sabía quién era desde la palabra, pero no solo sabía quién era, sino que sabía cuál era su misión. Él no era el centro de atención. Él no era el foco de atención. Él solo preparaba el camino para Cristo Jesús. Juan capítulo 3, versículo 30, eso es lo que decía Juan. Decía, es necesario que Él crezca, pero que yo me haga más pequeño. ¿Cuál era el mensaje de este personaje? Quien decía y afirmaba quién era desde la Escritura, quien decía, pues yo nada más soy el que prepara el camino, yo necesito hacerme más pequeño en determinado momento, aunque las multitudes estaban ahí. Es decir, no estaban ahí las multitudes. Si estuviéramos en tiempos actuales estaría hasta el canal de televisión y todo para hacer una entrevista, pero él no se trataba de llevar la gloria, él no trataba de figurar, de demostrar que él era lo máximo. Él decía, yo sé quién soy. ¿Tú sabes quién eres? Yo sé quién soy y yo sé cuál es mi misión. La pregunta es, ¿tú lo sabes? Es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe. Este era el mensaje de Juan, Mateo 3, versículo 1, también el versículo 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Su mensaje, hermanos, en el desierto era un mensaje poderoso. Trata de imaginártelo. Yo a veces me lo imagino y digo, yo como que hablo bien tranquilo, así. No, hay que echarle más, a veces pienso, ¿no? Pero yo creo que el mensaje de Juan no era una disertación así como muy monótona, sino que tenía un mensaje que era el mensaje poderoso, y la manera de transmitir ese mensaje también lo era. A pesar de ver a las multitudes que venían a Juan para escucharlo, Juan no los entretenía. Les contaba cositas y cuentitos y por aquí. Mira, yo cuando era chiquito mi papá hacía esto, y mi mamá Elizabeth hacía aquello, mi papá el sacerdote. No, Juan no se andaba con esas cosas, hermanos. Porque es más, a él no le preocupaba tanto lo que la gente opinaba de él. Después de todo, lo que importaba era que la gente aceptara al Mesías. Porque eso es lo que importaba, que el Señor creciera, que el Mesías creciera y que Juan menguara. Así que a Juan no le venía ni le iba lo que la gente opinara de él. Míralo cómo anda vestido con piel de camello, y mira lo que come, langostas con miel. No le importaba. Él tenía claro quién era y cuál era su propósito. Los que anuncian los mensajes de Dios, a menudo, siempre, no son aplaudidos, ¿verdad? Usted estará de acuerdo conmigo. Los que anuncian verdaderamente los mensajes de Dios no son aplaudidos, sino odiados, aborrecidos. Las multitudes siempre quieren oír cosas que les hagan sentir bien. Tú eres un campeón, ¿verdad? No diga menos. Eso es lo que las multitudes quieren oír, cosas que les hagan sentir bien. O bueno, hay otras multitudes que les gusta escuchar mensajes duros, fuertes, así, reprensiones, pero para otros, ¿verdad? Para otros, sí, que le caiga a otro, a mí no. Pero en el momento cuando la palabra les confronta, o sea, la piedra les cae acá, de parte de Dios, por supuesto, pues no les gusta. ¿Y a quién le gusta que le caiga la pedrada, la verdad? Eso dice la palabra, que ninguna disciplina es causa de gozo en el momento que te cae, ¿no? Pero cuando se les confronta a muchas personas, a multitudes que les gusta, pues, reprensiones para otros, se vuelven en contra del mensajero. O sea, así como que el mensajero se vuelve mi enemigo. Mientras que le tires mala onda a otros, o bueno, mientras que les digas sus verdades a otros, eres mi compa, eres mi amigo. Pero nomás te metes con mis ondas que yo tengo, que no quiero cambiar, que no quiero transformar en mi vida, dejar que el Señor la transforme, entonces sí tenemos un problema. Y esto es lo que pasaba con los profetas. Mateo describe un poco más el mensaje de Juan el Bautista. Ahí te va, en Mateo 3:7. Dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso lo vamos a ver el domingo. Como siempre, hermanos, muchos no reciben el mensaje. Muchos no, este mensaje, caray, no, este no es el que me esperaba yo. Yo pensé que nos ibas a decir que ya íbamos a vencer a nuestros enemigos, ¿verdad? El imperio romano y todo esto, y a ver cómo nos va a tocar, cómo nos vamos a repartir la gobernada. Pero esto, no. Muchos no reciben este mensaje, y lo vimos estadísticamente en la primera enseñanza. Es muy poco el porcentaje de cristianismo a comparación del ateísmo y de otras religiones en el mundo. Y del poco cristianismo, 35% que queda, se va reduciendo. Y del poquito que queda, los que realmente quieren hacer la voluntad de Dios, pues son otro remanente, otro poquito. Siempre también hay quienes, como dije, dentro de ese remanente reciben este mensaje, y no solo lo reciben, sino que responden a este mensaje. El versículo 5 de Mateo 3, ahí donde estamos, dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. O sea, había mucha gente. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Es ahí cuando hace su aparición Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, por quien, piénsalo, fueron hechas todas las cosas, por quien subsisten todas las cosas, quien estaba en el seno del Padre y está y nunca ha dejado de estar en el seno del Padre, en comunión, escuchando los secretos del Padre. Ahí aparece Jesús. Versículo 13 de Mateo 3. Entonces Jesús vino de Galilea
a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Piénsalo, hermanos. La multitud, Jesús, el Hijo de Dios, a quien Dios exaltó, le dio nombre sobre todo nombre, por quien fueron creadas todas las cosas, en medio de la multitud. No solicitó una cita especial. ¿Usted cree, honestamente, usted cree que Jesús hubiera merecido ser tratado de manera distinta? Yo creo que sí. ¿Usted cree que Jesús podría haber hecho una cita en otro momento donde no hubiera tanta gente, a lo mejor no hubiera tanto calor, un bautismo un poco más privado, ¿no? Más VIP? Yo creo que sí. Pero Filipenses 2:5 dice que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo esto. Y ahí lo vemos a Jesús despojándose de todo, de todas sus prerrogativas de ser tratado como el Rey de Reyes. Entre la multitud, yo me imagino que hizo filita, ¿no? Yo estoy seguro que no se aventaban así todos, a ver, Juan, bautízame, y todo un desorden. No, o sea, tendría que haber habido cierta organización, ¿no? Una filita ahí, y yo estoy seguro que Jesús se formó en la fila hasta que llegó su turno. Hoy compartía con los líderes una imagen de Bill Gates, ¿sí lo ubica? El fundador de Microsoft, de los hombres más ricos del mundo, así haciendo fila en un restaurante de comida rápida para que te dieran su hamburguesa, ¿no? Tranquilo. Él no conoce a Cristo ni nada, pero no sé por qué me trajo a la mente esto. O sea, Jesús haciendo fila en medio de pecadores para ser bautizado ahí en el Jordán. Dice el versículo 14, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. La sorpresa, hermanos, y la respuesta de Juan eran totalmente aceptables, ¿no crees? Eran perfectamente normales. Juan tenía clarísimo quién era él mismo y tenía clarísimo quién era Jesús. O sea, Juan, a pesar de que era un hombre, él mismo era el cumplimiento de una promesa, él era un milagro viviente, hijo de un sacerdote, de una mujer piadosa, primo de Jesús en la sangre. Estaba bien claro en quién era él. Él decía, pues soy pecador. Es más, yo mismo necesito ser bautizado, decía Juan, igual que los sacerdotes. Primero tenían que ofrecer sacrificio por sus mismos pecados y después ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Así que, hermanos, no importa qué tan ungido seas, no importa qué tanto ores, tanto leas la Biblia, somos pecadores igual, hermanos. Pecadores perdonados, pero al fin pecadores igual. Eso es lo que tenemos en común unos con otros. En Juan 1:29, este mismo Juan dijo quién era Jesús. Él sabía quién era. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Juan decía, soy yo el que necesita ser bautizado. Yo soy el que necesita ser bautizado porque yo soy pecador. Tú eres el que quita el pecado del mundo. O sea, ¿qué está pasando aquí? Versículo 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Entonces, le dejó. Jesús, hermanos, si te fijas en el texto, Jesús no negó lo que Juan estaba diciendo. O sea, lo que Juan decía era cierto. No lo dijo, pero no lo negó tampoco. Juan necesitaba ser bautizado por él, porque Jesús fue concebido sin pecado. Nunca había pecado, y aunque Juan predicaba, ¿qué es lo que predicaba Juan? Arrepentimiento de pecados. Él mismo, como dije, necesitaba arrepentirse, pero Jesús no. Al contrario, Jesús era quien quitaba el pecado del mundo. La respuesta de Jesús apelaba a una cosa: conviene que cumplamos con toda justicia. Jesús había venido a traer el reino de Dios. Ese fue el mensaje que Jesús predicó, el reino de Dios, el reino de los cielos. Y el reino de Dios, según Romanos 14:17, no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu. Justicia es el primer punto. Entonces, eso es lo que Jesús vino a traer. Si Jesús vino a traer el reino de Dios, entonces el reino de Dios tenía que ver con justicia. ¿Y qué es justicia? Quizás tú te preguntes. Justicia viene del griego dikaiosune y significa rectitud con base en la naturaleza de Dios. Es decir, tú puedes decir, no, se tiene que hacer todo recto, pero según tú.
Y resulta que lo que tú consideras que es súper recto es súper chueco delante de Dios. Pero dikaiosune en griego es rectitud con base en la naturaleza de Dios. Es todo lo que va de acuerdo con la santa voluntad de Dios que está revelada aquí en su palabra. Jesús le decía a Juan, conviene que actuemos según justicia, según la rectitud basada en la naturaleza de Dios. Conviene que actuemos según la voluntad, de acuerdo a la voluntad de Dios. Si Él dijo que yo me bautice por ti, Juan, eso haré. Seré obediente. ¿Te fijas cómo Jesús fue obediente, aún iniciando su ministerio? Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Otra vez vemos que Jesús no hizo uso de su derecho como hijo de Dios, como el hijo de Dios, sino que se hizo obediente, tomando forma de siervo, sujetándose al ministerio del profeta e identificándose con los pecadores sin haber conocido pecado. Ahí estaban todos. Cuando escuchaban el mensaje de Juan, decían, sí, soy pecador. Y verdad, y usted lo ve en los evangelios. ¿Qué haremos? Pues arrepiéntase y haga frutos dignos de arrepentimiento. Y ahí estaban todos diciendo sus pecados y llorando y quebrantados, reconociendo que eran pecadores. Y aparece Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús le dice, he venido a hacer la voluntad del Padre. No he venido a hacer mi propia voluntad. He venido a hacer lo que el Padre me mandó a hacer. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ese Redentor que nosotros tenemos? Quien se hizo siervo, humilde hasta la muerte. Dice Filipenses 2:5, lo leemos de nuevo, nuestro texto base de esta serie. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora entiendes un poco mejor cuando hablamos de siervo, de servidor, ¿de qué estamos hablando? El siervo de Jehová no es el ungido que se quita el saco y tira. Siervos somos tú y yo si somos hijos de Dios. Cristo, hermanos, no tenía semejanza de pecado con otros hombres. Tenía semejanza en parecido, en humanidad, pero no en pecado. O sea, no era igual en pecado como tú y yo si somos iguales en pecado. ¿Por qué? Porque nacimos en pecado, porque fuimos concebidos en pecado. Pero Jesús no fue concebido en pecado, ni nació en pecado, ni nunca pecó. Nosotros tenemos en común por lo menos dos cosas. Y una es que somos pecadores, y la otra es que hemos sido perdonados por Dios, por su gracia, si somos salvos. La identificación de Cristo Jesús con los pecadores, hermanos, no fue de palabra, no fue el cumplimiento de algún estatuto, algún contrato por ahí oculto. No, fue ante la multitud. De tal manera que la multitud, cuando Jesús todavía no llegaba frente a Juan, lo veía, otro pecador más igual que yo, ¿no? Igual que yo. Hasta no se dieron cuenta porque Jesús todavía no se había manifestado hasta que llegó frente a Juan. Y esto nos enseña que el sentir de Cristo Jesús no es ser un llanero solitario. O sea, el estar Jesús ante la multitud nos demuestra que Jesús no fue un llanero solitario. Estuvo unido al redil. Él dijo, yo soy el buen pastor. El pastor está en medio de las ovejas, en medio del rebaño, junto con todos los demás. No está guardado en la oficina, escondido, ¿verdad? Sino está junto con el rebaño. Va a comer con el rebaño cuando lo invitan, ¿verdad? Va y convive cuando, pues, normal, entre la multitud. No es un llanero solitario. ¿Qué nos enseña esto? En primera instancia, nosotros, quizás, o más bien, quizás tú te respondas ahora por qué aquí no lo usamos como plataforma para que vengan y promuevan sus sedes, sus no sé qué vendan ahora, ¿no? Los que cantan y los que hacen todo su show. Este no es, de una vez, si nos ven por internet, no nos hablen. Porque no, o sea, ¿de dónde? Te grabas tu CD y sales y haces tus giras y nadie te conoce, hijo. Nadie. ¿A quién le preguntamos por ti? No estás sujeto a ningún ministerio. Eres el llanero solitario, pero qué bonito canta. ¿Cómo me ministran sus canciones, verdad?
Nosotros imitamos el sentir de Cristo, su actitud al identificarnos con otros pecadores en la iglesia. Esto es cumplir con toda justicia. Se nos manda, según Hebreos capítulo 10, versículo 25, subráyelo, se nos manda a congregarnos de forma perseverante. Dice Hebreos 10, 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, o sea, cuando no se congrega alguien, hay que exhortarlo, ¿verdad? Exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo y es un cuerpo vivo que manifiesta o que se manifiesta en iglesias locales. Tenemos la iglesia universal que abarca todos los que son lavados con la sangre de Cristo sin importar denominaciones. Más, esa palabra ni siquiera está en la Biblia, denominación. Pues no hay denominaciones en el cuerpo de Cristo. Pero está, lo que sí queremos decir es que es universal, que abarca a todos, chinitos, ¿verdad? Japoneses, coreanos y de todo el planeta. Los que han sido lavados con la sangre de Cristo son parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pero la iglesia de Cristo se manifiesta en iglesias locales, como estas, en donde hay comunidades de creyentes. Comunidad son personas, un concepto básico de comunidad es gente que tiene algo en común. ¿Sí? Entonces, si volteas a tu alrededor, aquí nosotros tenemos algo en común. Una cosa es que hablamos español, ¿verdad? Bueno, la mayoría, como primer idioma. Pero otra cosa es que también somos pecadores. Entonces cuando volteamos y decimos, pues ahí está mi hermano pecador, igual yo pecador también, somos todos pecadores. Eso tenemos en común, que somos pecadores regenerados por el poder del Espíritu Santo. Así como Juan el Bautista, la iglesia es la que prepara el camino para el Mesías, porque va a volver. ¿Cuántos lo creen? Va a volver. Y así como el pueblo de Israel estaba a la expectativa en esos 400 años de silencio esperando que viniera Elías, la iglesia, así como Juan, proclama en este desierto, porque este no es la tierra prometida, no sé si ya se dio cuenta, este es el desiertazo. Y en este desierto nosotros como iglesia proclamamos y anunciamos, preparamos el camino para el regreso del Mesías. Ahí lo leímos en Hebreos 10:25, cuanto veis que aquel día se acerca, el día del regreso del Mesías. Y así como Juan, la iglesia prepara el camino para el regreso de Jesús. La iglesia es la institución de Dios para anunciar las virtudes de Cristo. O sea, la iglesia no es una organización, mucho menos un negocio, mucho menos una organización comunitaria, sino es el mismo cuerpo de Cristo, es la empresa, porque Dios mismo la emprendió de Dios y tiene un propósito también, que es anunciar las virtudes de Cristo. ¿Cómo anunciamos las virtudes de Cristo? Como iglesia local, pero como iglesia universal también, adorando a Jesús. Cuando nosotros cantamos, adoramos, cuando levantamos las manos, cuando ofrecemos cualquier acto de adoración, no, aunque no sea únicamente cantar, estamos adorando a Jesús como iglesia, colectivamente. Cuando predicamos arrepentimiento, sea para llamar a la salvación o sea para santificar a los creyentes, para perfeccionarlos para la obra del ministerio, también se hacen llamados al arrepentimiento. O sea, no necesariamente sería un mensaje evangelístico, pero cualquier mensaje que hable la palabra de Dios para los creyentes es un llamado al arrepentimiento también. O sea, tenemos que salir transformados en algún área de nuestra vida después de salir de una reunión de nuestra iglesia local. Y ese es el objetivo de la misión. Pero además es, como dije ya, perfeccionar a los santos, iba a decir a los sabios, pero no, a los santos para la obra del ministerio. Esa es la labor de la iglesia. Jesús tomó forma de siervo y valga la redundancia, pero para resaltarlo, sirvió a la multitud. Pero lo hizo también en identificación con el ministerio de Juan. Lo vimos que lo hizo en identificación con otros pecadores, con la multitud. O sea, ellos venían a servir. No puedo decir que soy un siervo de Dios si estoy encerrado en mi casa. O si voy de iglesia local en iglesia local haciendo mis giras para promover, porque así le llaman, para promover mi más reciente éxito, mi más reciente sencillo, como le llaman. No hay tal cosa, hermanos, bíblicamente no. O sea, de que hay, las hay. Pero bíblicamente no hay un respaldo para eso, por eso dije que no lo va a ver acá. Y el día que lo vea, pues nos tira unos tomatazos, le tira unos tomatazos, y a mí incluido también. Jesús tomó forma de siervo y sirvió a la multitud, pero como dije, lo hizo
además de identificado con la multitud, identificado con el ministerio de Juan el Bautista, a vista de todos. Aunque nuestro servicio a Dios debe ser en todo tiempo y en todo lugar, porque somos siervos por naturaleza, somos imitadores de Cristo y somos siervos de Dios, pero aunque debe ser en todo lugar, cuando tú vas a tu trabajo, piensa que estás sirviendo a Dios. ¿Habías pensado eso? Cuando vas a hacer cualquier actividad, dice la palabra, todo lo que hagan, sea de palabra, sea como sea, háganlo todo para la gloria de Dios, porque al Señor es a quien servimos. Entonces, cuando vamos al trabajo, pensemos que estamos sirviendo a Dios. Así que hagámoslo bien. Yo sé que la mayoría lo hace bien, pero también en la iglesia local. Cumplimos, o la iglesia local cumple con el propósito de Dios y con el sentir de Cristo. Servir a Dios en la iglesia local cumple con el propósito de Dios. ¿Me expliqué en eso? Nuestro servicio a Dios es en todos lados, pero servir en la iglesia cumple con el propósito de Dios y cumple también con el sentir de Cristo. Este servicio en la iglesia, y escúchelo muy bien, fluye desde la comunión con Cristo y con el Padre. Nosotros como hombres podemos poner ciertas regulaciones, ciertos requisitos, que no están escritos en piedra, por cierto, no están así como que en la escritura diga, ¿verdad? Exactamente, por decir, cuánto tiempo tiene que pasar para que un miembro de la iglesia empiece a servir en X o Y ministerio. Pues no dice la palabra, así tal cual, no dice. Nos da ciertas pautas, pero honestamente todo tiene que fluir desde la comunión con Cristo. Eso es la clave de todo, porque puede haber alguien quien cumpla con todos los requisitos de las cartas de Pablo, de las cartas pastorales, a Timoteo, a Tito, pero pueden no tener comunión con Dios. Es decir, si hay personas que son irreprensibles, ¿verdad? Pero que no tienen comunión con Dios. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Bueno, solamente el Espíritu Santo y el Señor conocen nuestros corazones. Entonces, este servicio en la iglesia local, ahora ya estoy hablando, porque estamos hablando del inicio del ministerio de Jesús, que sirvió a las multitudes, quien estaba también en la sinagoga, enseñó en la sinagoga, iniciado su ministerio, o sea, fue parte de todo esto. Era un ministerio que abarcaba no solo la parte religiosa, sino a las multitudes también, y eso se va a hablar la próxima semana. Ese servicio en la iglesia fluye desde la comunión con Cristo y con el Padre. Si no hay eso, no va a funcionar. Puede que funcione por un ratito, pero después, bye. A la primera de cambios, bye. ¿Por qué? Porque estamos entre seres humanos y bueno, pues a veces nos ofenden, a veces ofendemos también. Y cuando estamos en comunión con Dios, podemos decir, bueno, pues perdono, sigo adelante. A veces no nos van a agradecer, no nos van a reconocer el servicio que hacemos para otros, pero si yo tengo claro que lo hago para el Señor, pues a la carne sí le pesa, ¿verdad? Pero hay que hacer la carne a un lado. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca, ¿no? Es lo que decía Juan. Entonces, tiene que fluir desde la comunión con Dios. Si no, como dije, pues está muy, muy próximo a desaparecer y a causar problemas. Entonces, imagínate, si tienes un grupo de servidores en la iglesia, quienes no tienen comunión con Dios, puede ser que externamente digan que cumplen con ciertos requisitos, o si les dice, mira, tienes que hacerte 10 devocionales y después de 10 devocionales puedes empezar a servir a la iglesia. Los hacen. Ok, bueno, ya cumpliste con lo que yo te dije que hicieras, o el liderazgo o el encargado del ministerio te dijo que hicieras para poder servir. Pero el líder o el encargado del ministerio no puede estar ahí en la mañana viendo si realmente estás postrado orando, si estás realmente escuchando la palabra de Dios continuamente, o si escuchas otras cosas que realmente no edifican. O sea, tenemos que también dejar la oportunidad a que el Señor sea el que haga la obra, que sea el Señor quien llame. ¿Nos vamos a equivocar? Pues sí, va a salir alguien por ahí quien pues resulta que no era lo que parecía ser. Pues sí, está Judas también, ¿no? También ocurrió. Y más adelante también en la iglesia vimos eso, pero hermanos, tenemos que estar nosotros mismos personalmente dispuestos a servir, estar insertados en la iglesia local, tener comunión con Dios y estar dispuestos a servir al Señor. No basta solo con perseverar en la iglesia, cumplir con toda justicia. Voy a ir un poco más allá, ya a punto de terminar. Cumplir con toda justicia es sujetarse a las autoridades puestas por Dios. Por eso dije que si no estamos con el sentir de Cristo, esta enseñanza podemos no digerirla y podemos malinterpretarla. Pero
Estamos hablando de la palabra de Dios. Y yo le estoy hablando con la palabra de Dios. Cumplir con toda justicia, entonces, es sujetarse a las autoridades puestas por Dios en la familia, en el gobierno, en la iglesia. Si no te gusta el gobierno del país en el que vives, ¿verdad? Es fácil, ¿no? Deducir que está ocurriendo. Pero sujetarse a las autoridades es cumplir con toda justicia, tanto en la familia, en el gobierno, en la iglesia. Es la voluntad de Dios que haya un orden en su iglesia. Por eso recalco, en su iglesia. Y ese orden se manifiesta por medio de la delegación de autoridad. Dice 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Y está hablando de la iglesia, en la iglesia local, cómo se debe llevar a cabo el asunto. Dijimos que justicia, ¿se acuerda? Es rectitud con base en la naturaleza de Dios, ni siquiera con base en las reglas que yo pueda poner o que los líderes podamos poner que están fuera de la palabra. Justicia es rectitud con base en la naturaleza de Dios y es todo lo que va de acuerdo con su voluntad. Cuando el Señor enseñó a orar a sus discípulos, ¿se acuerdan? El Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, les dijo, oren así: venga tu reino, ¿qué más? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Yo le pregunto, ¿usted cree que la voluntad de Dios se haga en el cielo? Por supuesto que sí. Entonces cuando oren así: hágase tu voluntad. Primeramente, venga tu reino, tú gobierna, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Desde el inicio, hermanos, esto no es algo nuevo. Desde el inicio, en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, vemos cómo Dios revela esa naturaleza ordenada. Es un orden santo, esa naturaleza de Dios ordenada, lo vemos ahí en la creación, dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y vemos cómo Dios empezó a poner orden, porque la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios en su naturaleza, revelándonos su naturaleza ordenada y santa, empieza a ordenar todas las cosas. Vemos cómo el plan de orden continuó cuando también Dios creó al hombre. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿y qué? Delegando autoridad. Dios delegando autoridad. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aún después de la caída del hombre, hermanos, Dios no ha cambiado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque Él es inmutable, Él no cambia. Entonces, si Él es ordenado o ha sido ordenado desde el principio, desde el día 1 para nosotros, porque para Él no hay un inicio, entonces no hay nada que nos pueda hacer pensar que Él ha cambiado. Dios sigue siendo ordenado. Por esto ha designado autoridades en la familia, como dije, en el gobierno y en la iglesia local. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Déjame hacer un breakdown de este versículo, te lo voy a ir explicando. Primero dice, obedeced, Hebreos 13:17. Obedeced, hermanos, es la palabra peito y significa confianza. Obedecer es confiar. ¿Te imaginas si tú le das una orden a tu hijo y tu hijo no confía en ti? Pues no te va a obedecer porque no confía en ti. Simple, ¿no? Obedecer tiene todo que ver con confianza. Entonces dice, obedeced a vuestros pastores, confíen en sus pastores. Esa palabra es la palabra para pastores, hegeomai, y significa los que gobiernan. Otra vez tenemos que derribar nuestros argumentos, quitar nuestros pensamientos que hemos recogido con tantos años, y con tantos años de vida, nuestro concepto de gobierno es inmediatamente repulsión, ¿verdad? Inmediatamente, no, el gobierno, ¿verdad? Nuestro gobierno está mal, y siempre es parte de nuestra naturaleza, de la naturaleza del hombre, no sujetarse a la autoridad, al gobierno. Entonces cuando vienes a la iglesia y piensas que todo es aleluyita y amén y gloria a Dios, aleluya, hermanos, y te hablan de gobierno, dices, a ver, ¿qué está pasando aquí, no? Yo pensé que aquí me estaba librando del gobierno. Bueno, como lo hemos dicho, en la naturaleza santa de Dios está el gobierno, el orden.
Y dice, obedeced a vuestros pastores. Dije que pastores es los que gobiernan. Gobernar es dirigir. Los que presiden, los que van por delante en el camino. Y esto nosotros lo vemos en nuestra familia, por ejemplo. Si tú eres cabeza del hogar, eres esposo, pues tú eres en cierta manera como un pastor, porque eres el que gobierna, espero, el que toma las decisiones y dices, ok, vieja, manejo 2 horas de la casa al trabajo, ese trabajo va para largo, entonces pues vamos a tener que cambiarnos de casa, más cerca de mi trabajo. Entonces, esa es una decisión que tomas tú, varón, si eres el cabeza del hogar, pues porque ves que es lo mejor para tu familia. Entonces, eso es parte de gobernar, es parte de dirigir. Y dirigir tiene que ver, como dije también, con presidir, tiene que ver con ir por delante en el camino. El esposo es el que, si se oye un ruido fuerte en la casa, ¿verdad? Oyes ruidos, oyes pasos, no dices, vieja, ve tú, a ver, ¿qué onda? ¿Verdad? ¿Verdad que no? No, vas tú por delante. Y si ocurre algo, pues escondes a tus hijos abajo de la cama y tú te sales, aunque te tiemblen las piernas, pero tú eres el que va enfrente, el que dirige. En la iglesia pasa lo mismo también. Es decir, cuando tú escuchas a alguien quien da un mensaje, quien enseña un mensaje, no sientas que te lo está tirando porque te lo preparó específicamente a ti, hermanos. Voltea a tu lado y ve que hay muchos, o sea, no, por favor. Tienes que pensar que este mensaje primero le pegó al que lo estaba preparando. Y hay cosas que se dejan fuera, ¿no? Porque no, esta va directamente para mí, ¿verdad? Y eso es ir por delante en el camino. Como puse el ejemplo de Josué y Caleb, ¿no? Que fueron y vieron primero cómo estaba el asunto y luego regresaron. Eso es la función de un pastor: dirigir, presidir, ir por delante en el camino. Si un pastor dice, ¿sabes qué? Vamos a visitar a los enfermos, es porque él ya lo hizo. Y no te va a estar llamando ni tomando selfies. Miren, mandando su reporte. Hoy visité a 10 enfermos, los ancianos o uno. No, hermanos, dice la palabra que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Pero si se da esa instrucción, dijimos que obedecer es que confiar. Confiar en que quien está dando esta instrucción, está enseñando esta palabra, primeramente fue por delante y dejó que el Señor le hablara. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Bueno, aunque no, como quiera le seguimos. Dice, y sujetaos a ellos. Según el diccionario de la Real Academia Española, sujetarse o sujeción es la unión con que algo está sujeto de modo que no puede separarse ni dividirse. Repito, sujeción es la unión con que algo está sujeto de modo que no puede separarse o dividirse. Entonces está diciendo, confíen en quienes van delante de ustedes, quienes los dirigen, y sujétense. O sea, únanse de tal manera que no puedan separarse o dividirse. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando, por supuesto, con cosas que no contradigan la palabra de Dios. Porque la palabra dice también que estemos sujetos en el Señor. En el momento que un líder, un pastor, te dice algo que no está en la palabra de Dios, no tienes por qué sujetarte. En el momento que eso persista y persiste y persista, el pecado no confesado, comprobado, con falta de arrepentimiento, entonces ahí la sujeción pues tiene que cambiar. No estamos obligados a estar unidos con un líder, con un dirigente quien vive en pecado. ¿Vamos bien? La palabra sujeción o sujetarse viene del griego hupotazo y significa rendirse. Significa ser obediente, significa estar en sujeción a otra persona. Tiene que ser parte de nuestra naturaleza y más si somos cristianos, si tenemos el sentir de Cristo Jesús. Es estar sujeto a otra persona, someterse al control de otra persona. ¿A poco no en tu trabajo, si trabajas en equipo, si tienes un supervisor, te dice ustedes, el que supervisa o el que va dirigiendo, el líder, pues controla al equipo que tiene y lo dice, ustedes van a ir para allá y van a hacer esto y esto y esto y esto, y tiene una expectativa de ver un resultado. Bueno, sujetarse es esto, es someterse al control de otra persona, es ceder a la amonestación. Una amonestación no es un regaño, no es una falta de respeto. O sea, no es aceptable que un líder, mucho menos un pastor,
le falta el respeto a una de sus ovejas o de las ovejas del Señor que dirige de una forma grosera. No es aceptable, hermanos. Y eso es algo que tiene que encenderse ese foco. Nos merecemos un respeto mutuo. O sea, el respeto que yo espero que usted tenga conmigo, no espero que me hable de usted ni nada, no tiene que hacerlo, pero ese respeto tiene que existir, tanto de aquí para allá como de allá para acá. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo con quienes dirigen, no son mejores que nosotros. Normalmente en nuestra carne, en nuestra naturaleza, decimos, ese está como líder porque es mejor que yo. Y no necesariamente. ¿Usted cree que Pedro era mejor que otros? Pues no, ya hemos visto que no. Honestamente no es así, pero a Dios le place esto y nos manda a que nos sujetemos a ellos, es decir, que cedamos ante la amonestación. Si la amonestación, que alguien quien dirige espiritualmente es bíblica, aunque no me guste, tengo que ir a Filipenses 2 y decir, pues debería de despojarme de mi orgullito, ¿no? De mi todo me sale bien, de que me ofendo por todo. No, hay que despojarse de eso y tener el sentir de Cristo. Por eso dije, si no estás en comunión con Dios, si no estamos en comunión con Dios, esto pues va a entrar por uno y va a salir por otro, ¿no? Dice después, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, o sea, el sujetarse, y no quejándose. O sea, los pastores quienes dirigen tienen una tarea, según el texto, es velar por las almas de las ovejas, las que se dejan que se vele por ellas, ¿verdad? Porque si hay un acercamiento y hay una barrera, pues bueno, pues no hay problema. Hay muchas otras ovejas que sí dejan que velen por sus almas, ¿sí? Pero bueno, eso es una bendición que uno recibe, pero a la vez también es un mandato que se está dando. O sea, no estamos leyendo una sugerencia, algo que puedes tomar, esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Está en la palabra, sí o no? Dígame sí o no. Bueno, entonces dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. O sea, sí velan por sus almas, sí velamos por sus almas porque les amamos, por supuesto, pero también porque vamos a dar cuentas. Así como usted también va a dar cuentas. Cada uno vamos a dar cuentas. Y cuando lleguemos delante de Dios, quienes somos pastores, quienes dirigimos, vamos a dar cuentas del rebaño. ¿Y qué onda con esta ovejita? No, pues nunca, no se dejaba pastorear, nomás, no. ¿Cómo estás? Bien. Ok. Me gustaría visitarte. Sí, el 30 de febrero vas a mi casa. No, ¿sabes que no puedo? El 32. Sí. Bueno, al buen entendedor, ¿verdad? Como dice la Biblia. No dice. Porque vamos a dar cuenta, pero después sigue siendo un llamado a quienes les dice obedeced a vuestros pastores, y es para que lo hagan con alegría y no quejándose. Quejándose significa tener una actitud pesada, así como cuando mandas a tu hijo adolescente a hacer algo, saca la basura. O sea, lo está haciendo, pero no con mucho gozo que digamos, ¿verdad? Es una actitud pesada, pero también quejándose también significa murmurar. O sea, añádele a la actitud. ¿No? Siempre yo, todo yo, ¿por qué mi hermano no? ¿No? Por cierto, papás, también hay que hacerlos ir en un solo viaje, ¿eh? No, va por las tortillas, ok, así me pasaba, ¿no? Allá voy a sacar mis amarguras, no, ya mejor no. Y luego va por la carne, y luego, ahora va por una coca, ¿no? Bueno, tú sabes, ¿no? Pero eso es también tener consideración. Pero quejarse es eso, es esa actitud pesada, murmurar, porque esto no se hizo así, porque no se hizo de esta otra manera, y porque esto, y porque lo otro, y porque el otro. Léete otra vez Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced, confíen que la decisión que se está tomando no fue porque se le ocurrió de último minuto al pastor, o porque a los líderes, oye, hacemos, sí, vamos a hacerlo. No, o sea, hay un consenso, sobre todo las decisiones que son trascendentales. Yo, hermanos, me aseguro por todos lados, cuando se va a tomar una decisión trascendental, me aseguro por todos lados de tener varias perspectivas, tomar consejo. Eso es lo que dice la palabra, ¿no crees? Entonces confíe que se hace. Entonces,
Quejándose, dijimos, significa una actitud pesada, significa murmurar. Y después nos dice todavía una razón, aunque no sería necesario que lo hiciera, ¿verdad? Con el obedecer a vuestros pastores, ok, Señor, amén. Pero todavía la palabra nos da una explicación y dice, porque ¿esto qué? Quejarse, tener una actitud pesada, murmurar, no os es provechoso. Y esa palabra, eso que aparece ahí, no os es provechoso, es algo que no vale la pena. O sea, no vale la pena que des tu opinión y que por qué esto y por qué lo otro. Para todo hay una explicación. O sea, se puede preguntar y pues tenemos la respuesta. O sea, oye, ¿por qué X? No voy a poner ningún ejemplo puntual, pero hay apertura. Oye, ¿y esto por qué? Pero ven acá. O sea, ven con quienes tomaron la decisión. Si vas con alguien que no tiene la respuesta, pues van a quedar igual. O a lo mejor van a empezar a especular y a deducir. Oh, pues yo creo que esto. ¿Y tú qué? No, pues yo creo que. Oye, ven, ¿y tú qué? No, pues yo también. No, eso está mal. Y después sacan una conclusión. Y después nunca vienen y se quedan así, ¿no? Y ya ven a los líderes así como que, no, sí, yo le veo el cuerno por acá, ¿no? Esto no es provechoso, no vale la pena. No os es provechoso también, es algo que estorba para tu comunión con Dios. Porque claro, si te quejas, si murmuras, si no vienes, preguntas, pues entonces ni siquiera puedes recibir bien la palabra. Porque empieza a decir, a mí se me hace que lo dijo por mí. A mí se me hace que lo dijo por aquel. Y después vas, oye, ¿viste lo que lo dijo por ti? No, lo dijo por ti. Entonces ahí empieza el asunto, ¿no? Eso estorba, no vale la pena. El servicio, hermanos, para concluir, el servicio de Jesús comenzó y concluyó cumpliendo con toda justicia. Y hermano, otra vez vuelvo al inicio del mensaje. Si no estamos dispuestos, si no tenemos el sentir de Cristo, la disposición de Cristo, este mensaje, como dije al principio, no lo vamos a digerir. ¿Por qué? Se ha manipulado mucho este texto para que se haga lo que el pastor quiere que se haga, aunque no sea bíblico, sí, pero eso no anula lo que dice la palabra, ¿sí o no? Sigue estando ahí. Que muchos abusan, que muchos enseñorean de las ovejas, que muchos hacen negocio con las ovejas, que muchos... ¿Usted sabe? Sí, pero Hebreos, todo el libro completo y toda la palabra sigue estando ahí. Eso no es lo que nos rige. Entonces, juzgue usted con el discernimiento que el Señor le dio, si hay algo aquí que no viene de la palabra, que no proviene de la palabra. El servicio de Jesús comenzó y concluyó, terminó cumpliendo con toda justicia. ¿Usted qué cree? ¿Cómo? Sujeto al Padre. Jesús decía, es más, yo ni les voy a decir de tal o cual cosa, porque a mí no me ha sido dado decírselos. Conviene que haga la voluntad de mi Padre. Para mí el alimento es hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Pero también nos mandó su palabra que nosotros seamos así también. Sujeto al Padre y sujeto al orden establecido por el Padre. Nosotros somos llamados a tener el mismo sentir de Cristo Jesús. Unidos y en cooperación voluntaria. Porque otra vez, hermanos, lo que yo leí no es mi palabra, es la palabra. Y llega y después, para que el asunto funcione aquí, como iglesia local, pues hay que obedecerlo. Porque yo lo puedo decir de muchas maneras, de 1000 maneras, cae allá, pero si no se obedece, pues todo quedó en un mensaje, ¿verdad? Todo quedó, y de nada sirve que otros en otros lados, en otros países, en otras ciudades digan, amén, qué bonito. O sea, se trata de que caiga la semilla y de que dé fruto, que haya una obediencia voluntaria. De que podamos unidos y en cooperación voluntaria y alegre sujetarnos y tener el mismo sentir con la autoridad que el Señor estableció en la iglesia local en la que nos congregamos. Y esta es la iglesia en la que tú te congregas porque así el Señor te dijo, pues hay que seguir todo esto. No estamos hablando de un trato especial, espero me haya podido explicar. No estamos hablando de un trato especial. Ahora los líderes quita el saco y póngaselos así para que pasen. No, eso no lo hizo Jesús. Se identificó con la multitud. No lo hizo Juan tampoco. Vemos que Juan se reconocía. Yo necesito ser bautizado por ti, Señor. Entonces, es simplemente por cuestión de orden. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo?
Estamos llamados a tener este mismo sentir de Cristo. Y vamos a ver, hermanos, cómo vio el Padre, para concluir, cómo vio el Padre esta actitud de Jesús, de obedecer, de cumplir con toda justicia, después de que no solo Jesús, porque si te fijas, no solo Jesús cumplió con toda justicia, estuvo dispuesto, se despojó de no tener o buscar un trato preferencial, sino que también hubo una obediencia de Juan. Es decir, la autoridad espiritual ha de estar unida a la cabeza que es Cristo. Entonces vemos cómo Juan también actuó conforme a justicia, cumplió con toda justicia porque le dejó, o sea, lo bautizó pues a Jesús. Dice Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Escucha el versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué nos dice esto? Aprobación. ¿No crees? Agrado del Padre. Podemos hacer muchas cosas, hermanos. Podemos aspirar, aunque aquí hay quien lo haga, podemos hacer un montón de cosas y decir que lo hacemos para Dios. Pues sí, yo puedo decir que soy Superman, pero si no tengo capa y no vuelo, pues no, ¿verdad? Sí, podemos decir que lo hacemos para Dios, pero cuando lo hacemos desde la comunión con Dios, en obediencia a la palabra de Dios, con la actitud y el sentir de Cristo Jesús, entonces Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces recibimos la aprobación, recibimos el agrado de Dios. Hay de dos sopas. O hacemos esto, obedecemos al Señor en lo que Él nos está diciendo, recibimos su aprobación, le servimos en lo que Él nos mande a que hagamos, en lo que sea. Si no puedo, Dios me va a capacitar, y si no me capacita, resulta que no era la voluntad de Dios, pues no hay problema, algo se aprendió, seguimos adelante. O la otra manera es, pues lo hacemos sin la aprobación de Dios. Okay, sí lo hago, pero a mi manera. Se va a hacer, eso dice el encargado del ministerio. Bueno, está bien, pues hay que lo diga él. ¿Por qué nos quieren subir tanta exigencia? ¿Y por qué si yo nomás tengo que hacer esto? Murmurando. Entonces, pues tengo que decirte lo que dice la palabra. No hay aprobación de Dios. No hay agrado de Dios en lo que estamos haciendo. Hermanos, yo sé que está rasposo el tema, ¿verdad? Pero así va a estar los viernes, así que de una vez le digo. ¿Sabe por qué? Porque queremos hacer la obra del ministerio de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí o no? O sea, nosotros queremos que haya pastores santos, que haya líderes santos, ¿verdad? Que se predique la palabra, que se cante la palabra, pero ¿y nosotros? No somos público, o sea, no somos un público que está bravo. Sí, así me gusta. Tú no ves a Jesús haciendo eso. O sea, tú ves a Jesús en la multitud, y no es nada más para los servidores, es para todos los creyentes. Entonces, si nosotros queremos hacer la voluntad del Padre, porque oramos y decimos, Señor, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, así también que se haga en la tierra, bueno, entonces tenemos que conducirnos conforme a la palabra. Y es mejor enseñar ahora todo esto que tiene que ver con el servicio, no desde mi libro que saqué, sino desde la palabra. Y qué mejor ejemplo que el ejemplo de Cristo Jesús. Así fue como Cristo Jesús sirvió. Y si queremos servir, pues hemos de hacerlo a la manera de Jesús. ¿Qué le parece? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú tienes consejo para nosotros, tienes mandamientos para nosotros, y lo haces, Señor, porque quieres que nuestro servicio a ti y nuestra vida misma sea aprobada por ti. No queremos, Señor, hacer solo cosas buenas porque qué bonito, sino realmente que fluya todo lo que hacemos, tanto en nuestros trabajos, en nuestras familias y en la iglesia, que fluya todo desde la comunión contigo y desde tu palabra. Queremos, Señor, tener tu aprobación. Queremos que tu reino venga a nuestras vidas. Queremos que tu voluntad sea hecha en nosotros mismos. Y anhelamos que nuestro servicio a ti, ya sea que lo estemos
desarrollando ahora o que en el futuro lo vayamos a desarrollar. Queremos que el servicio que nosotros te damos a ti en la iglesia local tenga tu aprobación. Por eso, Señor, estaremos atentos a tu mandato de obedecer a tu palabra y así imitar el sentir de Cristo Jesús, quien no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Señor, tú te identificaste con pecadores como yo. Y cuando creí y después vine a las aguas del bautismo, yo me identifiqué contigo, Señor, en tu muerte y en tu resurrección. Tú me diste una nueva vida. Eso representaba la nueva vida que tú me diste. Una vida que ya no vive para sí. Una vida que es de una nueva criatura, que ya no obra por su cuenta, sino sujeto a tu voluntad, y es capaz de hacerlo porque tu Espíritu mora en nosotros. Y estando en la condición de hombre, Jesús se humilló a sí mismo. Padre, ¿cuánto choca esto con nuestros paradigmas del mundo? Humillarme. Ni lo piensa nadie en el mundo. Pero tú nos mandas a que tengamos este sentir, esta manera de pensar, esta disposición de humillarnos nosotros a nosotros mismos. ¿Cuánto amor nos muestra, Señor? Porque cuando yo mismo me humillo, no habrá nadie más que me humille, porque ya estaba humillado. Gracias, Señor, por Jesús. Jesús, quien humillándose a sí mismo se hizo obediente. Queremos ser obedientes, Padre. Seremos obedientes. Y no parcialmente, y no en algunas cosas sí, en otras no a nuestra manera, sino como Jesús, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sabiendo, Señor, que tú nos exaltarás cuando sea el tiempo. A Jesús tú le diste un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre dado en el cielo ni en la tierra, solo Jesucristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A eso estamos llamados, Señor. Nuestro llamado comenzó contigo. Todas las cosas comenzaron contigo y van a terminar en ti, Jesucristo. Tú eres el centro de esta iglesia. Es tuya, Señor. No solo esta iglesia local, sino la iglesia universal. Es tuya. Tú eres el Señor. Tú eres el sustentador. Y tú esperas recibirla como una novia que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Señor, líbranos de mancharla con nuestra desobediencia. Líbranos de mancharla con nuestra rebeldía. Líbranos de mancharla con nuestra falta de comunión contigo y con nuestro actuar en la carne, percibir en la carne. Gracias, Señor, por insertarme en tu cuerpo y por darme el privilegio de servirte en lo que sea, Señor. No soy digno. Juan decía, no soy digno yo ni siquiera de desatar la correa de su calzado. ¿Quién soy yo, Señor? Sino solo un pecador, merecedor del infierno, de la muerte. Pero solo por tu gracia, Padre, solo por tu gracia. Me compraste y preparaste buenas obras para que anduviese en ellas. Y parte de esas buenas obras son servir a tu iglesia, en tu iglesia, como tú quieres que lo haga. Señor, yo sé que tú tienes un plan para esta iglesia local. Yo sé que tu plan lo vas a hacer de todas formas.
por encima de lo que sea y por encima de quien sea. Lo has demostrado, Señor. Sin embargo, quiero honrar ese privilegio, ese favor inmerecido, esa gracia que has puesto en mi vida para servirte. Y lo haré con pasión, Señor. No con pesadez, no quejándome. Aunque sea el desierto, aunque esté en el desierto y aunque sea difícil, Señor, yo sé que tú me vas a sostener. Yo sé que tú me vas a capacitar. Perdona, Señor, mi soberbia. Perdona, Señor, mi falta de humildad. Al pensar que yo soy distinto y que hay una expectativa distinta para mí. No lo hay, Señor. Te formaste en la fila y cumpliste con toda justicia. Eso haré, Señor. Levanta tus manos y dile: eso haré, Señor. Si tú estás dispuesto a hacerlo, dile: eso haré, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, por el orden, por tu orden santo. Es para nuestra bendición, es por nuestro cuidado. Gracias, Señor. Gracias. Creemos que tú volverás, Señor. Cada generación pensó que era la generación en la que tú volverías y nosotros no somos la excepción. Tú volverás, Señor. Eso es una realidad, una verdad en tu palabra que yo creo. Y quiero que cuando tú vengas, Señor, me encuentres trabajando para tu obra como tú quieres que se haga. Muchas gracias, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por este tiempo, por esta reunión, por nuestros hermanos. Gracias, Señor, por los que vienen de lejos, por los que vienen por primera vez. Les bendecimos y nos disponemos a poner por obra este